Si sigues pensando de la misma manera, seguirás obteniendo los mismos resultados. Tu mente es el motor de tu vida, y cada decisión, cada hábito, cada emoción que experimentas nace de cómo piensas. Pero aquí está la verdad que muchos ignoran. Cambiar tu vida no empieza con nuevas oportunidades, con más dinero o con suerte. Empieza con transformar tu mente. La mayoría de las personas viven atrapadas en patrones de pensamiento automáticos que los mantienen en el mismo lugar. Se repiten las mismas excusas, reviven los mismos miedos, toman las mismas decisiones y luego se preguntan por qué nada cambia. Pero si logras reconfigurar tu forma de pensar, todo lo demás empezará a alinearse. Tus hábitos cambiarán, tu energía cambiará, tus resultados cambiarán. Este no es un simple vídeo de motivación, es un desafío. Te voy a mostrar cómo puedes realmente cambiar tu mente para que, de una vez por todas, transformes tu vida. No será fácil, porque tu cerebro intentará resistirse. Pero si estás listo para salir del ciclo en el que has estado atrapado y desbloquear una versión más fuerte, más disciplinada y más consciente de ti mismo, quédate hasta el final. Esto puede marcar un antes y un después en tu vida. Antes de empezar, quiero que hagas algo poderoso. Escribe en los comentarios esta frase. Estoy listo para el cambio total de mi mente. Soy estoico. No es solo una afirmación, es un compromiso contigo mismo. Cuando lo escribes, no solo lo dices, lo declaras. Queda registrado en tu subconsciente y eso refuerza la idea de que estás listo para transformar tu forma de pensar. No subestimes el poder de lo que repites, porque las palabras que eliges moldean tu realidad. Así que escribe esa frase ahora mismo y prepárate, porque lo que estás a punto de aprender puede cambiar tu vida para siempre. 1. El cerebro puede cambiar durante toda la vida. El cerebro humano es una maravilla en constante evolución. Durante siglos, se creyó que su estructura y funciones eran fijas después de cierta edad, pero la ciencia ha demostrado lo contrario. La neuroplasticidad es la capacidad del cerebro para cambiar y adaptarse en respuesta a nuevas experiencias, aprendizajes e incluso lesiones. Lara Boyd, una destacada neurocientífica, ha explicado cómo este principio contradice la vieja creencia de que el cerebro solo se desarrolla en la infancia. En realidad, la mente sigue transformándose durante toda la vida, lo que significa que nunca es tarde para aprender, mejorar o incluso reinventarse. Cada experiencia que vivimos deja una marca en nuestro cerebro. Desde aprender un nuevo idioma hasta desarrollar una habilidad artística o deportiva, todo tiene un impacto a nivel neuronal. Las conexiones entre nuestras neuronas se fortalecen con el uso y se debilitan con la falta de práctica. Esto explica por qué alguien que deja de tocar un instrumento musical por años pierde agilidad, pero también por qué, con esfuerzo y constancia, puede recuperarla. Es un proceso dinámico en el que nuestras acciones diarias moldean literalmente nuestra mente. Los estudios han revelado que la neuroplasticidad no solo ocurre a nivel de conexiones neuronales, sino también a nivel estructural. Áreas del cerebro pueden expandirse o reducirse dependiendo de la actividad que realicemos. Un ejemplo claro es el de los taxistas de Londres. Debido a la cantidad de rutas y mapas que deben memorizar, desarrollan un hipocampo más grande que el de una persona promedio. Esta es el área del cerebro relacionada con la memoria espacial. Esto demuestra que lo que hacemos a diario tiene un impacto físico y medible en nuestra mente. Pero la neuroplasticidad no solo se trata de adquirir conocimientos o habilidades, sino también de la forma en que respondemos a las dificultades. Aquí es donde el estoicismo nos ofrece una perspectiva valiosa. Los estoicos creían que la verdadera fortaleza de una persona no radica en lo que le sucede, sino en cómo elige interpretarlo y enfrentarlo. Marco Aurelio decía que la mente se adapta a lo que la razón considera útil. De la misma manera, la neurociencia nos muestra que el cerebro se moldea según nuestras experiencias y pensamientos. Si constantemente nos enfocamos en el miedo y la negatividad, reforzamos esos patrones. Pero si entrenamos nuestra mente para la resiliencia y la superación, creamos rutas neuronales más fuertes que nos permiten afrontar la vida con mayor determinación. Comprender la neuroplasticidad nos da el poder de cambiar. Significa que nadie está condenado a ser de cierta manera solo porque siempre ha sido así. Alguien que ha vivido con ansiedad o inseguridad toda su vida puede modificar su respuesta emocional a través de la práctica y el entrenamiento mental. La repetición y la intención son claves.
Así como un músico repite escalas hasta que sus dedos se mueven automáticamente, una persona puede practicar el pensamiento positivo, la gratitud o la disciplina hasta que se conviertan en hábitos naturales. Por supuesto, este proceso no ocurre de la noche a la mañana. Requiere constancia, esfuerzo y, sobre todo, paciencia. Pero la buena noticia es que cada pequeño paso cuenta. Cada vez que enfrentamos un reto en lugar de evitarlo, estamos fortaleciendo nuevas conexiones neuronales. Cada vez que aprendemos algo nuevo, nuestro cerebro se reorganiza para asimilar ese conocimiento. Y cada vez que elegimos responder con calma en lugar de reaccionar impulsivamente, estamos moldeando nuestra mente para el autocontrol. La aplicación práctica de esta idea es infinita. Si alguien quiere mejorar su memoria, puede entrenarla con ejercicios específicos. Si desea aprender un nuevo idioma, puede hacerlo sin importar la edad. Si quiere superar una creencia limitante, puede trabajar en ella conscientemente hasta reemplazarla por una más positiva. La clave es la práctica y la repetición. El cerebro no distingue entre lo real y lo imaginado con claridad. Por eso, visualizarse logrando algo y actuar en consecuencia refuerza las redes neuronales que nos llevan a ese resultado. En conclusión, nuestro cerebro no está escrito en piedra. Es un organismo vivo que se moldea con cada decisión que tomamos. Comprender esto nos da una ventaja inmensa. Nos permite ser los arquitectos de nuestra propia mente. A través del aprendizaje continuo, la adaptación y la disciplina mental, podemos rediseñar nuestro cerebro, con él, nuestra vida. Estrategias prácticas para potenciar la neuroplasticidad. El cerebro está en constante cambio, y la clave para potenciar su desarrollo está en cómo lo usamos. Cada nueva experiencia, cada reto y cada aprendizaje dejan huellas en nuestras conexiones neuronales. La neuroplasticidad nos da la capacidad de seguir evolucionando sin importar la edad. Pero, para aprovechar este poder, es necesario poner en práctica estrategias que estimulen el cerebro y refuercen su capacidad de adaptación. Aprender algo nuevo es una de las formas más efectivas de fortalecer la neuroplasticidad. Cuando nos exponemos a una nueva habilidad, como tocar un instrumento musical o aprender un idioma, el cerebro se ve obligado a crear nuevas conexiones neuronales. No importa si al principio se siente difícil o frustrante, ese proceso de lucha y esfuerzo es precisamente lo que hace que las neuronas se activen y se refuercen. Practicar un nuevo pasatiempo, como la pintura, la escritura o incluso la cocina, también tiene efectos similares. La clave es salir de la zona de confort y desafiarse constantemente. Llevar un diario de pensamientos, reflexionar sobre nuestras decisiones o practicar la meditación nos ayuda a mejorar nuestra capacidad de análisis y autorregulación. Cuando escribimos sobre nuestras experiencias o pensamientos, activamos áreas del cerebro relacionadas con la planificación y la toma de decisiones, fortaleciendo nuestra capacidad de resolver problemas. La meditación, por su parte, ha demostrado científicamente que puede alterar la estructura del cerebro, reduciendo el estrés y mejorando la concentración. Las actividades que desafían al cerebro también juegan un papel clave. Juegos estratégicos como el ajedrez, los rompecabezas o los sudokus obligan al cerebro a trabajar en la resolución de problemas y en la toma de decisiones rápidas. Estos ejercicios no solo estimulan la memoria, sino que también ayudan a mejorar la capacidad de concentración y el pensamiento lógico. Además, existen programas de entrenamiento cerebral diseñados específicamente para mejorar funciones cognitivas como la atención y la agilidad mental. Aplicaciones que desafían la memoria, ejercicios de percepción visual o incluso juegos que requieren coordinación pueden ser herramientas valiosas para mantener el cerebro activo. Desde la perspectiva del estoicismo, la neuroplasticidad nos demuestra que el ser humano tiene la capacidad de cambiar su manera de pensar y de reaccionar ante la vida. Epicteto decía que no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos sobre lo que nos sucede. Esto significa que podemos entrenar nuestra mente para responder con calma ante la adversidad en lugar de dejarnos llevar por la emoción del momento. Así como fortalecemos el cuerpo con ejercicio, podemos fortalecer la mente con práctica y reflexión. El cerebro es moldeable. Si adoptamos una mentalidad resiliente, con el tiempo nos volvemos más capaces de afrontar los desafíos con serenidad y sabiduría. Los resultados de aplicar estas estrategias son notables. Quienes se desafían constantemente a aprender cosas nuevas suelen mantener una mente más ágil y creativa con el paso de los años.
Las personas que practican la metacognición desarrollan un mayor control sobre sus emociones y decisiones, evitando caer en patrones de pensamiento negativos o destructivos. Aquellos que entrenan su cerebro con juegos estratégicos o actividades desafiantes logran mejorar su capacidad de concentración y resolución de problemas en la vida diaria. El cerebro es como un músculo. Si lo usamos y lo desafiamos, se fortalece. Pero si lo dejamos en la rutina y la inactividad, pierde su capacidad de adaptación. La clave está en la constancia, en convertir el aprendizaje y la reflexión en hábitos diarios. Con pequeñas acciones diarias, podemos asegurarnos de mantener una mente activa, flexible y preparada para cualquier reto que la vida nos presente. Crea un nuevo yo con repetición. Cada acción que repites, cada pensamiento que refuerzas, cada hábito que practicas se convierte en parte de lo que eres. La identidad no es algo fijo, es el resultado de tus elecciones diarias. Si quieres cambiar quién eres, necesitas cambiar lo que haces de manera constante. No basta con intentarlo una vez o con desearlo intensamente. La transformación ocurre a través de la repetición. Así como una gota de agua puede moldear una roca con el tiempo, las acciones repetidas esculpen tu carácter y tu destino. Cuando adoptas un nuevo hábito, al principio puede sentirse extraño, incómodo o incluso forzado. Pero el cerebro funciona como un sistema de conexiones que se fortalecen con el uso. Cuanto más practicas una habilidad, más eficiente se vuelve tu mente para ejecutarla. Es por eso que, al principio, aprender a manejar, a tocar un instrumento o a hablar un idioma parece complicado, pero con la práctica se vuelve casi automático. Lo mismo sucede con los hábitos mentales y emocionales. Si constantemente te enfocas en lo negativo, refuerzas ese patrón. Si practicas la gratitud o la disciplina, con el tiempo se convierten en tu respuesta natural. La repetición no es solo un mecanismo de aprendizaje, es una herramienta de construcción personal. Cada vez que eliges actuar con paciencia en lugar de reaccionar con ira, fortaleces la versión de ti que quieres ser, más serena. Cada vez que te levantas temprano para trabajar en tus metas en lugar de posponerlo, refuerzas la identidad de una persona disciplinada. Cada vez que decides enfrentar un reto en lugar de evitarlo, te conviertes en alguien más resiliente. No se trata de grandes cambios de la noche a la mañana, sino de pequeños ajustes constantes que, con el tiempo, crean una nueva versión de ti mismo. El estoicismo entendió este principio hace siglos. Epicteto enseñaba que la excelencia no es un acto aislado, sino un hábito formado por la repetición diaria. Marco Aurelio practicaba el autodominio y la reflexión constante para asegurarse de que sus acciones estuvieran alineadas con sus valores. No esperaban que la vida los transformara por sí sola, sino que asumían la responsabilidad de su propio crecimiento. Al igual que un escultor moldea la piedra con cada golpe, nosotros moldeamos nuestra identidad con cada decisión. Si deseas ser más disciplinado, necesitas actuar como alguien disciplinado todos los días, incluso cuando no tienes ganas. Si quieres ser más seguro de ti mismo, debes comportarte como alguien seguro de sí mismo, aunque al principio te cueste creerlo. La mente aprende a través de la acción, no solo del pensamiento. Esperar a sentirte listo o motivado es un error, porque la motivación es inconstante, pero la repetición es lo que solidifica el cambio. A medida que refuerzas nuevos patrones, también debilitas los antiguos. Cada vez que eliges actuar con determinación en lugar de procrastinar, estás quitándole poder al hábito de la postergación. Cada vez que eliges enfocarte en lo positivo en lugar de alimentar la queja, estás debilitando el hábito de la negatividad. Tu cerebro se adapta a lo que más usas, y lo que dejas de usar se desvanece con el tiempo. El impacto de este proceso es inmenso. Una persona que empieza a hacer ejercicio todos los días, aunque sea por unos minutos, eventualmente se convierte en alguien que se identifica como una persona activa y saludable. Alguien que decide leer un poco cada noche, con el tiempo, se transforma en una persona que valora el aprendizaje y el crecimiento intelectual. La identidad se construye con acciones repetidas, no con deseos vacíos. Nada se logra en un solo intento, pero todo se transforma con la repetición constante. La clave está en mantener la disciplina, incluso cuando no ves resultados inmediatos. La paciencia es esencial, porque el verdadero cambio ocurre de manera gradual. Confía en el proceso. Sigue practicando. Sigue eligiendo ser la persona que quieres ser. Con el tiempo, sin darte cuenta,
te habrás convertido en esa versión de ti mismo que antes solo imaginabas. La importancia de la gratitud para el bienestar mental y emocional. La gratitud es una de las herramientas más poderosas para mejorar el bienestar mental y emocional. No es solo una idea filosófica o un consejo motivacional. La ciencia ha demostrado que practicar la gratitud de manera constante aumenta los niveles de serotonina en el cerebro, un neurotransmisor clave en la regulación del estado de ánimo. No es necesario esperar a que algo grande ocurra para sentir gratitud. Podemos empezar con lo más simple: el aire que respiramos, la oportunidad de un nuevo día, una taza de café caliente o la sonrisa de alguien cercano. Estos pequeños momentos de gratitud, aunque parezcan insignificantes, tienen un impacto profundo en la forma en que percibimos la realidad. Cuando entrenamos nuestra mente para notar lo bueno en nuestro entorno, poco a poco cambiamos nuestra programación interna. Dejamos de enfocarnos únicamente en lo que falta y empezamos a apreciar lo que ya tenemos. El problema es que la mente humana tiene una tendencia natural a enfocarse en lo negativo, un mecanismo evolutivo diseñado para la supervivencia. Nos preocupamos más por lo que puede salir mal que por lo que está funcionando bien. Pero la gratitud actúa como un contrapeso a este sesgo negativo. Es un recordatorio constante de que, a pesar de los desafíos, hay razones para estar agradecidos. Cuando practicamos esta perspectiva con frecuencia, empezamos a reescribir nuestra narrativa interna. No se trata de ignorar las dificultades, sino de cambiar la manera en que las enfrentamos. Una estrategia sencilla para incorporar la gratitud en la vida diaria es comenzar el día con un pensamiento agradecido. Puede ser algo tan simple como decir en voz alta o escribir 3 cosas por las que estamos agradecidos. No importa qué tan pequeñas sean, lo importante es crear el hábito. Hacer esto cada mañana no solo cambia nuestra actitud hacia el día, sino que también prepara al cerebro para encontrar más razones para sentirse bien a lo largo de la jornada. Es como afinar un instrumento antes de tocarlo. La gratitud afina nuestra mente para interpretar la vida de una manera más armoniosa. El estoicismo también nos habla sobre la importancia de la gratitud. Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos recordaba que cada día es un regalo y que no debemos dar por sentado nada de lo que tenemos. Epicteto enseñaba que no es lo que nos falta lo que nos hace infelices, sino nuestra falta de apreciación por lo que ya poseemos. La gratitud, desde la perspectiva estoica, no es solo un sentimiento placentero, sino una disciplina. No se trata de esperar a que la vida nos dé razones para agradecer, sino de cultivar el hábito de encontrar lo valioso en cada momento, incluso en las dificultades. Practicar la gratitud no significa ignorar los problemas ni fingir que todo está bien cuando no lo está. Se trata de cambiar el enfoque, de reconocer que, aunque haya obstáculos, también hay oportunidades, aprendizajes y cosas buenas a nuestro alrededor. Cuanto más reforzamos este hábito, más fácil se vuelve. Nuestro cerebro comienza a adaptarse a esta nueva forma de pensar y lo que antes pasaba desapercibido ahora se convierte en una fuente de satisfacción. La gratitud tiene el poder de transformar nuestra mentalidad, fortalecer nuestras relaciones y darnos una mayor sensación de paz interior. Es una práctica simple, pero con efectos profundos. Al final, no es la cantidad de cosas que tenemos lo que determina nuestra felicidad, sino nuestra capacidad para apreciarlas. Quien aprende a ser agradecido no depende de las circunstancias externas para sentirse bien, porque ha encontrado dentro de sí mismo la clave para una vida más plena y equilibrada. Superar las limitaciones impuestas. Desde el momento en que nacemos, el entorno comienza a moldearnos. Nuestros padres, maestros, amigos y la sociedad nos transmiten creencias sobre quiénes somos y lo que podemos o no podemos hacer. Algunas de esas ideas son útiles, nos protegen y nos guían. Pero muchas otras son cadenas invisibles que limitan nuestro crecimiento. Nos dicen que no somos lo suficientemente buenos, que ciertas oportunidades no son para nosotros, que el éxito es para otros, no para alguien como tú. Y, sin darnos cuenta, empezamos a vivir dentro de esos límites como si fueran reales, sin cuestionarlos. Pero lo cierto es que la mayoría de esas limitaciones no son más que construcciones mentales. No son leyes universales. No son verdades absolutas. Son simplemente narrativas que hemos aceptado como ciertas. Nos dijeron que no éramos buenos para hablar en público, y lo creímos. Nos dijeron que el fracaso era algo malo, y aprendimos a evitar cualquier riesgo.
Nos repitieron que hay cosas que no podemos cambiar y dejamos de intentarlo. Pero, ¿qué pasaría si comenzáramos a desafiar esas creencias? Si en lugar de aceptarlas, empezáramos a preguntarnos, ¿y si no es cierto? Reprogramar el cerebro significa identificar esas limitaciones impuestas y empezar a romperlas. Un ejercicio simple pero poderoso es hacer un inventario de las creencias que nos han sido impuestas. ¿Qué te dijeron sobre el dinero, sobre el amor, sobre tu inteligencia o tu capacidad para lograr cosas grandes? Anótalas y cuestiónalas una por una. Pregúntate si realmente son verdades o si simplemente han sido repeticiones que aceptaste sin analizar. Una vez que identifiques esas ideas, empieza a reemplazarlas con nuevas perspectivas. Si siempre pensaste que no eres bueno en algo, desafíate a practicarlo hasta que demuestres lo contrario. Si creíste que no mereces éxito, rodéate de personas que te inspiren y te ayuden a cambiar esa visión. El cerebro es plástico, adaptable. Lo que crees hoy no es lo que estás obligado a creer mañana. Cambiar la manera en que piensas requiere repetición y acción. Si una creencia te ha limitado durante años, no desaparecerá de la noche a la mañana. Pero cada vez que desafías ese pensamiento con una nueva acción, cada vez que eliges creer en algo diferente y actúas en consecuencia, estás debilitando la vieja programación y fortaleciendo una nueva versión de ti mismo. El estoicismo nos enseña que nuestras limitaciones reales no están en el mundo exterior, sino en nuestra mente. Epicteto decía que no son las cosas en sí mismas las que nos afectan, sino nuestra interpretación de ellas. Marco Aurelio practicaba el autodominio para asegurarse de que sus pensamientos fueran herramientas, no obstáculos. Los estoicos entendían que la verdadera libertad viene de dentro, que quien controla su mente controla su destino. Si creemos que estamos atrapados, lo estamos. Si creemos que podemos crecer, lo haremos. El cambio no ocurre solo con pensar diferente, ocurre con actuar diferente. Si quieres superar una creencia limitante, no basta con repetir afirmaciones positivas. Tienes que demostrarle a tu cerebro, con hechos, que esa creencia ya no es válida. Si crees que no eres disciplinado, empieza con pequeños hábitos diarios que refuercen lo contrario. Si piensas que no puedes aprender algo nuevo, comprométete a hacerlo, aunque sea difícil. Cada acción en contra de una creencia limitante es una grieta en la pared de esa prisión mental. La vida se expande o se reduce en función de los límites que aceptamos. No tienes que seguir viviendo dentro de las limitaciones impuestas por otros. Puedes redefinir tu identidad, reprogramar tu mente y crear una versión de ti mismo más libre, más fuerte y más capaz. Pero para hacerlo, necesitas desafiar esas ideas que te han frenado por tanto tiempo. No aceptes limitaciones sin antes ponerlas a prueba. Atrévete a pensar más grande, a actuar con más determinación y a demostrar que las barreras mentales solo son reales si decides creer en ellas. Cambiar requiere desprogramar el pasado. El cambio real no se trata solo de añadir nuevas ideas o hábitos. Requiere primero limpiar el terreno mental en el que esos cambios van a crecer. No puedes construir algo sólido sobre una base llena de creencias limitantes, miedos y experiencias que aún te atan. Es como intentar plantar un jardín sin antes arrancar las malas hierbas. Por más que siembres cosas nuevas, si la tierra sigue llena de raíces viejas y dañinas, nada florecerá como debería. Cada uno de nosotros carga con un conjunto de pensamientos y emociones que han sido programados en nuestra mente desde la infancia. Nos enseñaron que es posible y que no, que merecemos y que no, cómo debemos reaccionar ante el mundo. Y muchas de esas ideas no son realmente nuestras, sino reflejos del miedo, la inseguridad y las limitaciones de quienes nos rodeaban. Es por eso que cambiar no es solo un acto de voluntad, sino un proceso de desprogramación. Necesitas identificar cuáles de esos pensamientos ya no te sirven y arrancarlos de raíz antes de poder sembrar algo nuevo. El estrés a corto plazo puede ser manejable. La naturaleza nos lo demuestra constantemente. Un árbol puede soportar una tormenta fuerte y seguir en pie. Pero si la tormenta nunca se detiene, si el viento y la lluvia no cesan, eventualmente el árbol se debilita y cae. Lo mismo sucede con la mente. Un momento de dificultad no define a una persona, pero cuando se vive atrapado en un estado constante de miedo, culpa o autoexigencia destructiva, la identidad se deteriora. No es el dolor momentáneo lo que nos destruye, sino el apego a ese dolor. Para cambiar,
Es necesario dejar de aferrarse al sufrimiento del pasado y permitir que la mente respire. El siguiente paso es reemplazar lo que eliminaste con algo nuevo. No basta con dejar de pensar de cierta manera. Necesitas introducir pensamientos y hábitos que refuercen la identidad que deseas construir. Si antes te decías constantemente que no eras lo suficientemente bueno, necesitas empezar a demostrártelo con pequeñas acciones diarias. Si solías responder con ansiedad ante lo desconocido, ahora puedes entrenarte para verlo como una oportunidad. Al principio puedes sentirse forzado, pero con la repetición, esos nuevos hábitos se vuelven parte natural de ti. El estoicismo nos enseña que el pasado no tiene poder sobre nosotros a menos que decidamos seguir cargándolo. Marco Aurelio decía que no debemos preocuparnos por lo que ha sucedido, sino enfocarnos en cómo respondemos ahora. Epicteto enseñaba que lo que realmente nos afecta no son los eventos en sí mismos, sino nuestra interpretación de ellos. Esto significa que no importa lo que haya pasado antes, siempre podemos elegir cómo vivir el presente. No importa cuánto daño te haya hecho el pasado, puedes reescribir su impacto en ti. No puedes cambiar lo que ocurrió, pero sí puedes decidir qué significado le das y cómo dejas que te afecte. En lugar de verlo como una carga, puedes transformarlo en una lección y seguir adelante sin que te pese. Cambiar no es fácil, porque implica enfrentar lo que has evitado por mucho tiempo, pero es un proceso necesario si quieres evolucionar. Cada vez que desafías una creencia vieja, cada vez que eliges responder diferente a una situación, estás desprogramando tu mente y preparándote para una versión mejorada de ti mismo. No puedes seguir repitiendo los mismos patrones y esperar resultados distintos. Si quieres un futuro diferente, necesitas empezar eliminando todo lo que te ha estado reteniendo. El verdadero crecimiento ocurre cuando te das cuenta de que no tienes que ser la persona que fuiste ayer. No hay nada escrito en piedra sobre quién eres. Puedes reinventarte tantas veces como sea necesario. Pero para hacerlo, primero debes hacer espacio para lo nuevo. Suelta lo que ya no necesitas, deja ir lo que ya no te define y empieza a construirte desde la consciencia. No hay transformación sin destrucción. Si quieres cambiar tu vida, empieza por arrancar las raíces de aquello que ya no te pertenece. Como el estrés y la agitación son necesarios para el crecimiento. El estrés ha sido injustamente demonizado. Nos han enseñado que es algo que debemos evitar a toda costa, que vivir sin estrés es el ideal de una vida equilibrada. Pero la realidad es que el estrés no solo es inevitable, sino que es esencial para el crecimiento. Andrew Huberman lo entendió en su propia vida. En su juventud, vivió en un entorno caótico, rodeado de incertidumbre y desafíos constantes. En lugar de dejar que ese estrés lo consumiera, aprendió a utilizarlo como una herramienta. Se dio cuenta de que la presión bien gestionada podía impulsarlo a moverse, a aprender más rápido y a encontrar soluciones en medio del caos. El problema no es el estrés en sí mismo, sino cómo lo interpretamos y lo usamos. Cuando un músculo se somete a tensión en el gimnasio, crece. Cuando una semilla enfrenta la resistencia del suelo para brotar, se fortalece. Y lo mismo ocurre con la mente. La diferencia entre quienes se quiebran ante la presión y quienes la utilizan para crecer no está en la cantidad de estrés que experimentan, sino en su perspectiva sobre él. En lugar de verlo como un enemigo, podemos aprender a verlo como un maestro. El estrés nos saca de nuestra zona de confort y nos obliga a adaptarnos. Si todo fuera fácil y predecible, nunca desarrollaríamos nuevas habilidades ni descubriríamos nuestro verdadero potencial. Las personas más exitosas del mundo no lo son porque han evitado el estrés, sino porque han aprendido a usarlo a su favor. Un emprendedor que enfrenta la incertidumbre económica, un atleta que lidia con la presión de la competencia, un estudiante que se prepara para un examen difícil. Todos estos escenarios son oportunidades para crecer. Si evitáramos cada situación estresante, estaríamos limitando nuestro propio desarrollo. El secreto está en cómo gestionamos la agitación interna. En lugar de dejarnos paralizar por la ansiedad, podemos convertirla en acción. La clave es adoptar una mentalidad de crecimiento. En lugar de pensar, esto es demasiado difícil, podemos preguntarnos, ¿qué puedo aprender de esto? En lugar de rendirnos ante la presión, podemos utilizarla como motivación. La mente es maleable y lo que al principio parece insoportable puede convertirse en una fortaleza con el tiempo.
El estoicismo nos enseña que no debemos huir de las dificultades, sino enfrentarlas con inteligencia. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones que los obstáculos no bloquean el camino, los obstáculos son el camino. Epicteto nos recordaba que no podemos controlar lo que nos sucede, pero sí cómo respondemos a ello. Si vemos el estrés como un enemigo, nos vencerá. Pero si lo aceptamos como una parte inevitable del crecimiento, podemos usarlo para fortalecernos. La clave está en cambiar la perspectiva. En lugar de preguntarnos, ¿por qué me pasa esto a mí? Debemos preguntarnos, ¿cómo puedo hacer que esto trabaje a mi favor? Aplicar esta mentalidad en la vida diaria significa no evitar los desafíos, sino abrazarlos. En lugar de evitar conversaciones difíciles, de posponer tareas que nos incomodan o de huir de situaciones que nos retan, podemos enfrentarlas con la confianza de que cada desafío es una oportunidad para crecer. Las situaciones difíciles deben enfrentarse con calma y claridad. En lugar de ver el fracaso como un final, debemos verlo como una lección. En lugar de permitir que el miedo nos paralice, podemos usarlo como una señal de que estamos avanzando en la dirección correcta. El estrés solo nos destruye cuando permitimos que nos controle, pero cuando aprendemos a canalizarlo, nos convierte en personas más fuertes, más resilientes y más preparadas para enfrentar cualquier reto. El crecimiento siempre viene acompañado de incomodidad. No podemos esperar evolucionar sin salir de nuestra rutina, sin enfrentar momentos de tensión y sin sentir la presión del cambio. Sin embargo, si en lugar de resistirnos lo aceptamos como parte del proceso, descubrimos que el estrés no es un enemigo, sino una herramienta poderosa. Lo importante no es evitar la agitación, sino aprender a navegarla, usarla y convertirla en una ventaja. Ahí es donde realmente ocurre la transformación. Fomentar una mentalidad de crecimiento. La forma en que interpretamos nuestras habilidades y capacidades define hasta dónde podemos llegar. Muchas personas viven con la creencia de que sus talentos, su inteligencia y sus habilidades están fijos, como si fueran un destino inmutable. Pero la verdad es que el cerebro está en constante cambio, y la manera en que lo usamos determina su evolución. Adoptar una mentalidad de crecimiento significa entender que podemos desarrollar cualquier habilidad con práctica, esfuerzo y aprendizaje. No importa en qué punto estemos hoy, lo que realmente importa es nuestra disposición a mejorar. Cuando crees que puedes cambiar, tu cerebro se activa de una manera completamente distinta. La neuroplasticidad demuestra que nuestras conexiones neuronales no están fijas, sino que se fortalecen o se debilitan según lo que practicamos. Si enfrentas un desafío con la creencia de que puedes mejorar, activas regiones del cerebro que fomentan el aprendizaje. Pero si te dices a ti mismo que no eres bueno en algo y nunca lo serás, tu cerebro ni siquiera intentará buscar una solución. No es solo una cuestión de actitud, es ciencia. Cuanto más desafías tu mente, más conexiones se forman y más eficiente se vuelve. Los fracasos juegan un papel fundamental en este proceso. Una mentalidad de crecimiento no significa evitar errores, sino usarlos como herramientas para aprender. En lugar de verlos como un reflejo de nuestra incapacidad, debemos verlos como una señal de que estamos empujando nuestros límites. Un músico que se equivoca al tocar una nota y lo corrige refuerza su habilidad. Un estudiante que enfrenta dificultades con un problema matemático y sigue intentándolo fortalece su capacidad de resolución. Cada obstáculo superado es una victoria para la mente, porque obliga al cerebro a adaptarse y evolucionar. La perseverancia es otro pilar clave. Nada se transforma de la noche a la mañana. Muchas personas abandonan demasiado pronto, convencidas de que no tienen lo necesario para triunfar. Pero la realidad es que aquellos que persisten son los que logran progresar. La repetición y la constancia crean nuevos patrones en el cerebro. Un atleta no desarrolla su resistencia con una sola carrera. Un escritor no perfecciona su estilo con un solo texto y un empresario no construye una compañía con una sola idea. Es el trabajo diario lo que marca la diferencia. El estoicismo refuerza esta idea. Epicteto decía que no debemos preocuparnos por lo que no podemos controlar, sino enfocarnos en lo que sí está en nuestras manos. Y lo que siempre está bajo nuestro control es nuestro esfuerzo y nuestra actitud ante los retos. Marco Aurelio practicaba la autodisciplina y la mejora constante, entendiendo que la verdadera fortaleza no radica en el talento innato, sino en la voluntad de seguir avanzando. La vida pondrá obstáculos,
pero el crecimiento ocurre cuando decidimos enfrentarlos en lugar de evitarlos. Practicar una mentalidad de crecimiento significa desafiarte a diario, establecer metas que te saquen de tu zona de confort, enfrentar situaciones difíciles con la certeza de que aprenderás de ellas y rodearte de personas que te impulsen a mejorar. Significa cambiar la forma en que hablas contigo mismo. En lugar de decir, no puedo hacer esto, decir, aún no lo domino, pero voy a aprender. Los cambios en la manera de pensar generan grandes transformaciones en la forma de actuar. El cerebro responde a lo que le damos. Si le damos desafíos, crece. Si le damos excusas, se estanca. Todo depende de la mentalidad con la que enfrentemos la vida. No es cuestión de ser el mejor desde el principio, sino de comprometerse con la mejora constante. El éxito no es un destino, sino el resultado de la acumulación de pequeños esfuerzos repetidos con el tiempo. Cuando realmente comprendes esto, te das cuenta de que no hay límites fijos, solo los que tú decides aceptar o desafiar. Reemplaza el pensamiento excesivo con acción. Pensar demasiado puede ser uno de los mayores enemigos del progreso. Nos quedamos atrapados en escenarios hipotéticos, analizando cada posible resultado una y otra vez, dándole vueltas a los detalles en nuestra mente sin llegar a ninguna conclusión útil. Es una trampa en la que caemos sin darnos cuenta. En lugar de avanzar, nos paralizamos. En lugar de resolver un problema, lo volvemos más grande en nuestra cabeza. Lo peor es que el pensamiento excesivo no nos acerca a ninguna solución, solo nos aleja de la acción. El problema del overthinking es que consume energía sin resultados. Es como tener un auto con el motor encendido y el pie en el acelerador, pero sin movernos del lugar. Nos desgastamos mentalmente sin tomar ninguna acción real. La única forma de romper ese ciclo es hacer exactamente lo opuesto, actuar. Cuando la mente empiece a sobrecargarse de pensamientos innecesarios, la respuesta no debe ser pensar más, sino hacer algo. Convertir la preocupación en movimiento. La acción corta el ciclo del pensamiento excesivo porque nos obliga a enfocarnos en el presente. Cuando estamos ocupados haciendo algo, la mente no tiene espacio para la duda ni para el miedo. Si te encuentras atrapado en pensamientos negativos sobre un problema, en lugar de seguir dándole vueltas, toma un papel y escribe posibles soluciones. Si pasas horas pensando en lo que deberías hacer en el futuro, da el primer paso, aunque sea pequeño. Si sientes ansiedad por algo que no puedes controlar, canaliza esa energía en algo productivo. Haz ejercicio, organiza tu espacio, toma una decisión, por mínima que sea. El cerebro aprende con la repetición. Si cada vez que caes en el pensamiento excesivo decides actuar, con el tiempo esa respuesta se volverá automática. Tu mente entenderá que preocuparse sin hacer nada es inútil. En su lugar, adoptará el hábito de moverse. La clave está en tomar pequeñas acciones inmediatas. No necesitas resolver toda tu vida en un solo momento, solo necesitas hacer algo ahora. Si estás postergando un proyecto, empieza con 5 minutos. Si tienes miedo de hablar con alguien, envía un mensaje corto. Si te preocupas por algo que no depende de ti, redirige tu enfoque a algo en lo que sí puedas influir. El estoicismo nos enseña que la acción es lo único que realmente está bajo nuestro control. Epicteto decía que no debemos gastar energía en lo que no podemos cambiar, sino enfocarnos en lo que sí podemos hacer. Marco Aurelio, en sus meditaciones, recordaba que no tiene sentido preocuparse por el futuro cuando la única realidad sobre la que podemos actuar es el presente. Pensar demasiado es solo una forma de evitar lo inevitable. Al final, tarde o temprano, lo único que nos queda es decidir y avanzar. Cambiar este hábito requiere consciencia y práctica. La próxima vez que notes que estás atrapado en un ciclo de pensamientos repetitivos, haz un esfuerzo consciente por interrumpirlo con una acción. No necesitas sentirte listo. No necesitas saber exactamente qué hacer. Solo necesitas moverte. La mente se aclara cuando el cuerpo está en movimiento. La mejor solución para la parálisis mental es la acción física. Si empiezas a reemplazar el pensamiento excesivo por acción, notarás que la vida se vuelve más ligera. En lugar de cargar con el peso de preocupaciones sin resolver, empezarás a ver cambios reales. No porque tengas todas las respuestas, sino porque aprendiste que la solución no está en pensar más, sino en hacer más. Al final, la única manera de avanzar es dejando de pensar tanto y empezando a moverte.
La realidad es que tu cerebro no distingue entre lo que imaginas intensamente y lo que experimentas en el mundo físico. Si eres capaz de visualizar con claridad el futuro que deseas, sentirlo con emoción y vivirlo en tu mente como si ya estuviera ocurriendo, tu cerebro comenzará a operar como si fuera real. Esto significa que los pensamientos que sostienes con convicción pueden convertirse en instrucciones para tu mente y tu cuerpo. No se trata de magia ni de simple optimismo, sino de cómo funciona la neurociencia. Cuando te imaginas logrando algo, activas las mismas redes neuronales que se activan cuando realmente lo haces. El problema es que muchas personas usan este poder en su contra. Pasan el tiempo imaginando fracasos, dificultades y obstáculos, reforzando una programación mental negativa que los mantiene atrapados en el miedo y la inseguridad. Sin darse cuenta, están entrenando a su cerebro para fracasar antes de siquiera intentarlo. La mente crea lo que más repites. Si constantemente te visualizas perdiendo, fallando o sintiéndote insuficiente, eso es lo que terminarás reforzando en tu identidad. Pero si inviertes esa energía en visualizarte logrando tus objetivos, tu cerebro comenzará a buscar caminos para convertir esa visión en realidad. No basta con imaginar de manera superficial. La clave está en involucrar las emociones. Cuando realmente sientes el éxito en tu cuerpo, como si ya estuviera ocurriendo, estás reprogramando tu mente a un nivel profundo. Las emociones son señales químicas que refuerzan lo que creemos. Si sientes entusiasmo, confianza y gratitud por un futuro que aún no ha llegado, tu cuerpo se alineará con esa visión y actuarás de manera que la haga posible. Es como si ya estuvieras enviando una señal a tu sistema nervioso para prepararse para esa realidad. Los atletas de alto rendimiento usan esta técnica todo el tiempo. Visualizan cada movimiento antes de ejecutarlo, sienten la victoria antes de que ocurra y entrenan su mente para reaccionar con precisión bajo presión. Grandes emprendedores han hablado sobre cómo imaginar su éxito con tanta claridad que, para ellos, ya era un hecho antes de que sucediera. La visualización efectiva no es solo pensar en lo que quieres, sino sentirlo en cada célula de tu cuerpo hasta que se convierta en una parte de ti. El estoicismo nos enseña que la mente es el origen de todo. Marco Aurelio decía que nuestras vidas son el resultado de nuestros pensamientos. Epicteto nos recordaba que no son las circunstancias las que nos determinan, sino nuestra interpretación de ellas. Esto significa que tenemos el poder de dirigir nuestra mente hacia lo que queremos construir. Si controlamos nuestros pensamientos, controlamos nuestra vida. La acción bien dirigida no es solo un escape, es una estrategia para tomar el control de nuestro destino. Si realmente quieres cambiar tu vida, empieza por entrenar tu mente para ver la realidad que deseas. Tómate unos minutos al día, cierra los ojos y visualiza con detalle cómo sería tu vida ideal. Siente la emoción de estar ahí. Experimenta la gratitud por haberlo logrado y deja que esa sensación se instale en ti. Con el tiempo, tu cerebro se adaptará a esa nueva imagen y tu comportamiento empezará a reflejarla. No porque sea un truco mágico, sino porque lo que alimentas en tu mente determina las acciones que tomas, en última instancia, los resultados que obtienes. La imaginación es el puente entre lo que eres y lo que puedes ser. No es un lujo ni una distracción. Es la primera etapa de cualquier transformación real. Si puedes verlo en tu mente y sentirlo en tu cuerpo, ya estás dando el primer paso para hacerlo realidad. Lo que crees con suficiente intensidad, con el tiempo, se convierte en lo que vives. Las asociaciones no son absolutas, son aprendidas. Y si fueron aprendidas, también pueden ser reprogramadas. La forma en que percibimos el dolor y el placer determina cómo nos comportamos. Si logramos cambiar esas asociaciones, podemos cambiar nuestra realidad. En lugar de ver los desafíos como algo que nos desgasta, podemos entrenarnos para verlos como oportunidades de crecimiento. En lugar de evitar el esfuerzo, podemos empezar a disfrutarlo al enfocarnos en la recompensa que trae consigo. Esto no significa engañarnos, sino redirigir nuestra percepción. La mente se adapta a lo que le repetimos constantemente. La clave está en hacer que las tareas difíciles sean atractivas para nuestro cerebro. Una estrategia efectiva es vincularlas con algo placentero. Si te cuesta hacer ejercicio, conviértelo en un momento de disfrute con música, podcast o recompensas después de cada sesión. Si necesitas estudiar pero te resulta aburrido, cambia el entorno.
Usa técnicas que hagan el proceso más dinámico y celebra cada pequeño progreso. Si temes una presentación, piensa en el orgullo que sentirás cuando la completes, en lugar del miedo previo. La mente responde a lo que le damos y, si empezamos a vincular el esfuerzo con placer, eventualmente esa conexión se volverá automática. El estoicismo nos enseña que el dolor y el placer no deben gobernarnos. Marco Aurelio nos recordaba que el verdadero poder está en dominar nuestras emociones y no dejar que el miedo o la comodidad dicten nuestras decisiones. Epicteto enseñaba que lo que nos perturba no es la realidad, sino la interpretación que hacemos de ella. Esto significa que podemos entrenarnos para ver el esfuerzo no como un castigo, sino como un privilegio. Podemos aceptar la incomodidad temporal como parte del crecimiento en lugar de huir de ella. No se trata de eliminar el dolor, sino de aprender a enfrentarlo sin miedo. Si realmente quieres cambiar tu vida, necesitas cambiar la forma en que tu mente interpreta las dificultades. En lugar de preguntarte ¿cómo evito esto?, pregúntate ¿cómo puedo disfrutarlo? Convierte cada reto en un juego, cada tarea en un desafío interesante, cada esfuerzo en una inversión en ti mismo. Tu mente seguirá buscando placer y evitando el dolor, pero si entrenas tu percepción, empezarás a asociar el esfuerzo con la satisfacción y el crecimiento con la recompensa. Cuando logres esto, dejarás de sentir que estás luchando contra tu propia mente y empezarás a avanzar con ella. La importancia del descanso y la alternancia entre esfuerzo y relajación. El equilibrio entre esfuerzo y descanso es la clave para un rendimiento sostenible. Muchas personas creen que la productividad se basa en trabajar sin descanso, en estar siempre en movimiento, en no detenerse nunca. Pero el verdadero rendimiento, la verdadera capacidad de mantenerse enfocado y creativo a largo plazo, depende de saber cuándo empujar con intensidad y cuándo detenerse para recuperar la energía. El descanso no es un lujo ni una pérdida de tiempo. Es una estrategia esencial para resetear la mente y el cuerpo, recuperar los niveles de dopamina y serotonina, y asegurarnos de que podemos seguir adelante sin agotarnos. Cuando trabajamos sin descanso, los niveles de dopamina disminuyen progresivamente. Nos sentimos menos motivados, más irritables, y lo que antes nos parecía estimulante empieza a volverse una carga. La fatiga no solo es física, también es química. La serotonina, el neurotransmisor del bienestar, también se agota cuando no permitimos que el cerebro tenga momentos de calma. Aquí es donde entra la importancia de la alternancia entre el esfuerzo y la recuperación. No se trata solo de descansar cuando estamos exhaustos, sino de integrar periodos estratégicos de pausa que nos permitan mantener la energía de manera sostenida. El descanso no significa simplemente estar inactivo. Existen formas de descanso que realmente regeneran el sistema nervioso. Prácticas como el yoga nidra, que inducen un estado de relajación profunda, han demostrado ser efectivas para restaurar la función cognitiva y reducir el estrés. Exponerse a la luz natural, salir a caminar sin dispositivos electrónicos, respirar profundamente o simplemente desconectarse por unos minutos pueden hacer una gran diferencia en la manera en que nos sentimos y rendimos, en que el cerebro se recupera. Estas pausas activas permiten que el sistema vuelva a equilibrarse y que podamos enfrentar el siguiente desafío con mayor claridad y enfoque. El problema es que muchos ven el descanso como un obstáculo para el éxito. Creen que si no están constantemente ocupados, están perdiendo el tiempo. Pero la realidad es que las personas más productivas y creativas del mundo saben que la recuperación es parte del proceso. Los atletas de élite programan sus entrenamientos de manera que incluyan descanso estratégico para evitar el agotamiento y mejorar su desempeño. Los grandes pensadores de la historia solían hacer caminatas largas para desconectar la mente y permitir que nuevas ideas surgieran. La recuperación no es opcional, es una parte esencial del crecimiento. El estoicismo nos enseña que debemos actuar con sabiduría y no dejarnos llevar por la urgencia o la impulsividad. Marco Aurelio decía que la mente necesita calma para funcionar correctamente. Epicteto nos recordaba que el autocontrol es fundamental para el dominio personal. Forzarnos a trabajar sin descanso no es una muestra de disciplina, sino de falta de estrategia. Saber cuándo detenerse, cuándo respirar, cuándo recuperar fuerzas es tan importante como saber cuándo actuar con intensidad. Si realmente quieres mantenerte en un alto nivel de rendimiento, necesitas aprender a rendir de manera inteligente.
No esperes a estar agotado para tomarte un respiro. Implementa descansos estratégicos en tu día. Después de un esfuerzo mental intenso, da un paseo al aire libre. Después de una sesión de entrenamiento físico, permite que tu cuerpo se recupere con una buena alimentación y sueño de calidad. Antes de que la fatiga te domine, programa momentos de desconexión para permitir que tu sistema nervioso se restablezca. El equilibrio entre esfuerzo y descanso es lo que determina la consistencia a largo plazo. No se trata de trabajar sin parar hasta colapsar, sino de aprender a manejar la energía de forma inteligente. Si alternas periodos de trabajo intenso con descansos efectivos, no solo rendirás más, sino que disfrutarás más el proceso. La verdadera productividad no está en hacer más, sino en hacer lo correcto en el momento adecuado. Y eso incluye saber cuándo detenerse, recuperar fuerzas y prepararse para el siguiente movimiento con claridad y determinación. Cambiar es incómodo, pero necesario. El cambio siempre es incómodo. La mente y el cuerpo están programados para buscar la estabilidad, para aferrarse a lo familiar, incluso si lo familiar nos está limitando. Hacer algo diferente, tomar una nueva decisión, romper un patrón repetitivo, genera resistencia porque nuestro sistema nervioso interpreta lo desconocido como un riesgo. No importa si el cambio es positivo o necesario, al principio siempre habrá una parte de ti que intentará sabotearlo, buscando cualquier excusa para regresar a lo que ya conoce. El problema es que, si sigues tomando las mismas decisiones que ayer, tu vida seguirá siendo la misma. La manera en que piensas hoy está influenciada por tus pensamientos de ayer y del día anterior. Si te has dicho durante años que no eres capaz de lograr algo, tu mente seguirá operando bajo esa creencia. Si has vivido con miedo al fracaso, cada nueva oportunidad será vista como una amenaza en lugar de un reto. El cambio más difícil no es hacer algo diferente, es dejar de reaccionar de la misma forma de siempre. La resistencia al cambio se manifiesta de muchas maneras. Puede aparecer como miedo, como duda, como falta de motivación. Puede tomar la forma de excusas. No tengo tiempo, no estoy listo, mañana empiezo. Puede disfrazarse de culpa, haciéndote sentir que no mereces algo mejor. O puede venir en forma de autosabotaje, en esos momentos en los que estás a punto de avanzar pero encuentras una razón para detenerte. La única manera de superar esta resistencia es observarla, reconocerla y actuar a pesar de ella. Cuando identificas los pensamientos que te mantienen atrapado en los mismos ciclos, empiezas a recuperar el control. Tal vez notas que, cada vez que intentas hacer algo nuevo, una voz en tu cabeza te dice que no eres suficiente. Tal vez descubres que, cada vez que enfrentas un desafío, tu respuesta automática es la evasión. Pero, una vez que tomas conciencia de estos patrones, puedes cambiarlos. No se trata de eliminarlos de inmediato, sino de reemplazarlos de manera consciente con nuevas decisiones. Si te das cuenta de que tu primera reacción ante un reto es dudar de ti mismo, cambia el diálogo interno. En lugar de decir no puedo, di voy a intentarlo y ver qué pasa. Si detectas que siempre buscas una excusa para postergar algo importante, responde con acción inmediata, sin dar tiempo a la duda. Cada vez que enfrentas la incomodidad del cambio y decides seguir adelante, estás reconfigurando tu mente. Al principio, se siente forzado, pero con la repetición se vuelve natural. El estoicismo nos enseña que la incomodidad es parte del crecimiento. Marco Aurelio nos recordaba que no podemos controlar las circunstancias, pero sí la forma en que reaccionamos a ellas. Epicteto decía que no son los eventos los que nos afectan, sino la manera en que los interpretamos. Aplicado al cambio, esto significa que la incomodidad no es una señal de que algo está mal, sino una oportunidad para fortalecernos. No se trata de evitar la resistencia, sino de aprender a atravesarla sin que nos detenga. Cambiar requiere coraje, no porque el cambio en sí sea imposible, sino porque significa enfrentarnos a lo desconocido. Pero lo desconocido es donde ocurre el crecimiento, donde encontramos nuevas oportunidades, donde dejamos de ser la versión limitada de ayer y nos convertimos en alguien más fuerte, más consciente y más capaz. La incomodidad es solo el precio que pagamos por evolucionar, y cuando entiendes esto, el miedo al cambio se convierte en una invitación, en un recordatorio de que, cada día, tienes la oportunidad de decidir quién quieres ser. Tus pensamientos pueden sanar tu cuerpo. El poder de la mente sobre el cuerpo es real. No es solo una idea filosófica, es ciencia.
Cada pensamiento que tienes genera una reacción química en tu organismo. Si constantemente te preocupas, te estresas o te repites que algo malo va a suceder, tu cuerpo responde liberando hormonas como el cortisol y la adrenalina, activando un estado de alerta constante que, con el tiempo, debilita el sistema inmunológico, altera el sueño y afecta tu bienestar físico. Pero, si los pensamientos negativos pueden enfermarnos, entonces también pueden sanarnos. Cuando generamos pensamientos positivos y emociones elevadas, como la gratitud, la calma o la esperanza, el cerebro libera neurotransmisores como la serotonina y la dopamina, que no solo nos hacen sentir mejor emocionalmente, sino que también tienen un impacto directo en nuestro sistema inmunológico y en la regeneración celular. Estudios han demostrado que las personas que practican visualización, meditación o simplemente enfocan su mente en pensamientos positivos experimentan mejoras en su salud, desde reducción del estrés hasta una recuperación más rápida de enfermedades. La mente y el cuerpo no están separados, son una misma unidad en constante comunicación. La visualización es una herramienta poderosa. Si puedes imaginar con claridad que tu cuerpo está sanando, activas regiones cerebrales que envían señales al resto del organismo para que comience a responder en consecuencia. Los atletas de alto rendimiento la usan para mejorar su desempeño, los pacientes en recuperación la aplican para acelerar su sanación y quienes desean mejorar su bienestar pueden incorporarla en su vida diaria. Practicar la gratitud es otra forma de reprogramar la mente para la sanación. Cuando agradeces, entrenas a tu cerebro para enfocarse en lo positivo, reduciendo los niveles de estrés y aumentando la sensación de bienestar. Algo tan simple como escribir 3 cosas por las que estás agradecido cada día puede transformar la manera en que tu cuerpo responde al mundo. La meditación también juega un papel fundamental. No solo calma la mente, sino que activa el sistema parasimpático, reduciendo la inflamación y promoviendo la regeneración celular. Con solo 10 minutos al día, puedes comenzar a notar cambios significativos en cómo te sientes física y emocionalmente. El estoicismo nos recuerda que no podemos controlar lo que nos sucede, pero sí cómo reaccionamos ante ello. Marco Aurelio escribía que nuestra felicidad depende de la calidad de nuestros pensamientos. Epicteto enseñaba que el sufrimiento no proviene de los eventos en sí, sino de nuestra interpretación de ellos. Aplicado a la salud, esto significa que, aunque no siempre podamos evitar los desafíos físicos, sí podemos influir en cómo los enfrentamos. Un estado mental fuerte y positivo puede hacer la diferencia entre la recuperación y la resignación. Usar la mente para sanar no significa ignorar la medicina o las soluciones externas, sino complementar el proceso con un enfoque consciente. Significa elegir pensamientos que fortalezcan en lugar de debilitar, ser intencional con lo que permitimos en nuestra mente, porque cada pensamiento es un mensaje para el cuerpo. Si empezamos a tratar la mente como una herramienta de sanación en lugar de un generador de estrés, podemos transformar nuestra relación con la salud y el bienestar. Tu cuerpo está escuchando cada pensamiento que tienes. Si constantemente te dices que estás enfermo, que te sientes mal, que las cosas no van a mejorar, tu cuerpo recibe esas instrucciones. Pero si comienzas a hablarte con más confianza, con más esperanza, con más convicción en tu capacidad de sanar, tu cuerpo también responderá a eso. No subestimes el poder de tu mente en tu bienestar. No puedes controlar todo lo que sucede en tu vida, pero sí puedes controlar cómo usas tu mente para enfrentarlo. El impacto del entorno social en el cerebro. El entorno en el que te mueves tiene un impacto directo en la forma en que piensas, sientes y actúas. Tu cerebro está en constante adaptación y absorbe las señales del ambiente, moldeando su estructura según las influencias que recibe. Si te rodeas de personas que tienen hábitos saludables, pensamientos optimistas y una mentalidad de crecimiento, tu mente empezará a adoptar esos patrones casi de manera automática. Pero si pasas la mayor parte del tiempo con personas que se quejan constantemente, que ven la vida con pesimismo o que tienen hábitos destructivos, es muy probable que termines imitando su comportamiento sin darte cuenta. Las relaciones sociales no solo afectan tu estado de ánimo, sino también tu salud física. Se ha demostrado que las personas con círculos sociales sólidos y positivos tienen un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares, menos problemas de ansiedad y depresión, y una mayor esperanza de vida. La razón es simple. Cuando te sientes conectado con otros, tu cerebro libera oxitocina,
serotonina y otros neurotransmisores que fortalecen tu bienestar. En cambio, la soledad prolongada y la exposición constante a un entorno tóxico pueden aumentar los niveles de cortisol, la hormona del estrés, lo que contribuye al deterioro mental y físico con el tiempo. El cerebro humano está diseñado para aprender por imitación. Sin darnos cuenta, absorbemos la forma de hablar, los gestos, las creencias y los hábitos de quienes nos rodean. Si pasas tiempo con personas disciplinadas, es más probable que adoptes hábitos de autodisciplina. Si te rodeas de personas que buscan mejorar constantemente, tu mente se ajustará a esa misma dirección. Pero si te encuentras en un ambiente donde la mediocridad, la queja y la falta de ambición son la norma, poco a poco esa mentalidad se infiltrará en tu forma de pensar. Si quieres cambiar tu vida, empieza por cambiar tu entorno social. No significa cortar de manera radical con todas las personas que no comparten tu visión, pero sí significa ser más consciente de las influencias que permites en tu vida. Si pasas tiempo con personas que te elevan, que te desafían a mejorar y que apoyan tus objetivos, notarás que el proceso de crecimiento se vuelve más natural. En cambio, si te rodeas de negatividad y conformismo, el progreso se vuelve una lucha constante. El estoicismo nos enseña que somos responsables de elegir con qué nos rodeamos y qué permitimos en nuestra vida. Epicteto decía que debemos tener cuidado con las influencias externas porque nuestra mente es maleable y fácilmente influenciable. Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos recordaba que debemos alejarnos de quienes nos arrastran hacia la negatividad y rodearnos de quienes fortalecen nuestro carácter. No podemos cambiar el mundo ni a las personas a nuestro alrededor, pero sí podemos elegir con quién pasamos nuestro tiempo y qué tipo de energía dejamos entrar en nuestra vida. Si quieres mejorar tu bienestar mental y emocional, empieza observando tu entorno. Las personas con las que pasas tiempo te inspiran o te drenan. Las conversaciones que tienes te aportan valor o solo refuerzan pensamientos negativos. No se trata de juzgar a los demás, sino de ser consciente del impacto que tienen en ti. Rodéate de personas que te ayuden a crecer, que te desafíen a ser mejor, que te impulsen a salir de tu zona de confort. Tienes más control sobre tu vida de lo que crees, y una de las decisiones más importantes que puedes tomar es elegir bien el entorno en el que decides crecer. Si llegaste hasta aquí, significa que realmente estás comprometido con tu transformación. No todos llegan al final, solo aquellos que están listos para tomar el control de su mente y de su vida. Ahora quiero que refuerces ese compromiso. Ve a los comentarios y escribe: estoy listo para el cambio total de mi mente. Soy estoico. Cuando lo escribes, lo grabas en tu subconsciente y refuerzas tu determinación. Este es el primer paso para reprogramar tu mente. Y si este video te ayudó, dale like para que más personas puedan verlo y únete a esta comunidad suscribiéndote. Estamos aquí para desafiar nuestros límites y convertirnos en nuestra mejor versión. Nos vemos en el próximo video. Vamos con todo.